Gracias, Señor, por darme esta felicidad que yo siento muy dentro de mí. Hola, muy buenas tardes desde la Serna del Monte. Puntualísimos, 8:30 en punto, dispuestos a meternos con ese catecismo de toda la vida, sencillo, simple, pero un catecismo que es firme y seguro a la hora de conocer y vivir la fe. Buenas tardes a los que vais llegando, a los que vais saludando. Encantadísimo de que podamos encontrarnos. Hace un rato hablaba esta mañana con un grupo de sacerdotes que me decían que si el trabajo en la red servía para algo. Digo, pues yo no sé si sirve mucho o sirve poco. Digo, pero cuando yo tenía mis grupos parroquiales en directo, 8, 10, 15 personas, era un número muy bueno. Y en Internet nos encontramos muchos más. Por tanto, me parece que es una tarea que merece la pena, sí. Esto a mí pues me hace sentirme útil, por supuesto, pero además vosotros también tenéis la oportunidad de formaros poco a poco y de formaros en parroquias de las que os fiáis, y que como hoy no hace falta coger el coche para irse a la parroquia de al lado, pues mira, uno se conecta al ordenador y tiene su clase, compartimos, comentamos, hablamos y ya está. Bueno, pues lo primero, un Ave María a la Virgen, que nos ilumine, y a trabajar nuestras cosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues es que hoy vamos a comenzar por los mandamientos de la Iglesia. Cuando escribí el libro Café y Rosquillas con la señora Rafaela, algo que decía Rafaela es que a ella le parecían mucho más importantes los mandamientos de la Iglesia que los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y por qué decía eso Rafaela? Pues porque estaba convencida de que cuando uno cumple con la Iglesia y obedece a la Iglesia es cuando de verdad conoce lo que es la voluntad de Dios. Decía Rafaela que aquí la clave de todo está en conocer a la Iglesia, amar a la Iglesia y fiarse de la Iglesia. Por tanto, yo me atrevo a decir que para mí, con todas sus limitaciones, todos sus matices, son de mucha más importancia los mandamientos de la Iglesia que los mandamientos de la ley de Dios. Y es que el que se acerca a la Iglesia y aprende de la Iglesia aprenderá a vivir los mandamientos de la ley de Dios. Pero el que se queda con los mandamientos de la ley de Dios, pero no ha conocido la Iglesia, su vida religiosa, evidentemente, va a ser una vida muy pobre. Bueno, pues la primera pregunta que cuenta el Catecismo es justamente sobre la Iglesia. Dice el Catecismo que Jesucristo dio a su Iglesia el poder de enseñar, santificar y gobernar a los fieles en orden a la vida eterna. Claro, por aquí el último fundamento, el último sentido de todo es llegar a la vida eterna.
Y para llegar a la vida eterna, la Iglesia enseña, catequesis, predicación, la Iglesia santifica, sacramentos, oración, y la Iglesia gobierna, nos enseña a vivir como hermanos. Hola, muy buenas tardes desde la Serna del Monte. Puntualísimos, 8:30 en punto, dispuestos a meternos con ese catecismo de toda la vida, sencillo, simple, pero un catecismo que es firme y seguro a la hora de conocer y vivir la fe. Buenas tardes a los que vais llegando, a los que vais saludando. Encantadísimo de que podamos encontrarnos. Hace un rato hablaba esta mañana con un grupo de sacerdotes que me decían que si el trabajo en la red servía para algo. Digo, pues yo no sé si sirve mucho o sirve poco. Digo, pero cuando yo tenía mis grupos parroquiales en directo, 8, 10, 15 personas, era un número muy bueno, y en Internet nos encontramos muchos más. Por tanto, me parece que es una tarea que merece la pena, sí. Esto a mí pues me hace sentirme útil, por supuesto, pero además vosotros también tenéis la oportunidad de formaros poco a poco y de formaros en parroquias de las que os fiáis, y que como hoy no hace falta coger el coche para irse a la parroquia de al lado, pues mira, uno se conecta al ordenador y tiene su clase, compartimos, comentamos, hablamos y ya está. Bueno, pues lo primero, un Ave María a la Virgen, que nos ilumine, y a trabajar nuestras cosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues es que hoy vamos a comenzar por los mandamientos de la Iglesia. Cuando escribí el libro Café y Rosquillas con la señora Rafaela, algo que decía Rafaela es que a ella le parecían mucho más importantes los mandamientos de la Iglesia que los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y por qué decía eso Rafaela? Pues porque estaba convencida de que cuando uno cumple con la Iglesia y obedece a la Iglesia es cuando de verdad conoce lo que es la voluntad de Dios. Decía Rafaela que aquí la clave de todo está en conocer a la Iglesia, amar a la Iglesia y fiarse de la Iglesia. Por tanto, yo me atrevo a decir que para mí, con todas sus limitaciones, todos sus matices, son de mucha más importancia los mandamientos de la Iglesia que los mandamientos de la ley de Dios. Y es que el que se acerca a la Iglesia y aprende de la Iglesia, aprenderá a vivir los mandamientos de la ley de Dios. Pero el que se queda con los mandamientos de la ley de Dios, pero no ha conocido la Iglesia, su vida religiosa, evidentemente, va a ser una vida muy pobre. Bueno, pues la primera pregunta que cuenta el Catecismo es justamente sobre la Iglesia. Dice el Catecismo que Jesucristo dio a su Iglesia el poder de enseñar, santificar y gobernar a los fieles en orden a la vida eterna. Claro, por aquí el último fundamento, el último sentido de todo,
es llegar a la vida eterna. Y para llegar a la vida eterna, la Iglesia enseña, catequesis, predicación, la Iglesia santifica, sacramentos, oración, y la Iglesia gobierna, nos enseña a vivir como hermanos, nos enseña a vivir. Bueno, pues esto es lo que hace la Iglesia. Y a partir de ahí, el catecismo hace una segunda pregunta, y es ¿hasta qué punto los cristianos estamos obligados a cumplir los mandamientos de la Iglesia? Yo como cristiano, hay gente muy mística, muy experta, que dice, nosotros estamos por encima de los mandamientos de la ley de Dios. Oh, estamos por encima de los mandamientos de la Iglesia. Oh, nuestra vida son las bienaventuranzas. Ah, y eso de bienaventurados los pobres del espíritu, ¿eso cómo se come, cómo se concreta? Fijaos que la gente tiene un interés especialísimo en hablar de todo aquello que no hay manera ni de concretar ni de evaluar. Si yo digo que tenemos obligación de ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, pues es sencillo, voy o no voy, lo mido. Pero si yo digo que lo importante es mantener en el corazón una actitud de acogida a la pobreza espiritual que nos viene de Dios, pues como eso no es quien lo mida, pues ya está, pues todos están felices y no tenemos que dar cuenta a nadie, ni confesar, no, nada, perder el tiempo. Por supuesto que estamos obligados a cumplir los mandamientos de la Iglesia, pero vamos a ver, estamos obligados porque la Iglesia lo que nos manda lo hace con la autoridad recibida de Jesucristo y estamos obligados, y me van a perdonar una vulgaridad, porque cualquier grupo, me da igual, perdonen el disparate, ya he dicho que es un disparate, me da igual, la Iglesia Católica, que el club de ajedrez de enfrente, tiene sus normas, y si quiero estar, tengo que cumplir las normas, y si no las cumplo, me voy. O sea, lo que no puede ser es, yo quiero ser miembro de la Iglesia, pero sin cumplir ningún tipo de normas, porque eso no vale ni para la Iglesia, ni para el club de ajedrez, ni para el partido de baloncesto. Si queremos estar en un sitio, tenemos que entrar en un sitio con las normas que hay. Si las queremos bien, si no las queremos, las discutimos, y si aún hay que cambiarlas, se cambiará. Pero lo que no puede ser es, yo quiero ser miembro de la Iglesia, pero las normas no las pone la Iglesia, sino que las normas las pongo yo. Mal negocio. Dicho eso, ¿cuál es el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia? Si no lo recuerdan, que sí, se lo recuerdo yo. Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. El primero, ser miembro de la Iglesia. Primer mandamiento, a misa los domingos y las fiestas de guardar. Punto. ¿Han visto qué sencillo y qué concreto? Con eso lo que hacemos es concretar los mandamientos. Si se dan cuenta, los mandamientos, sobre todo positivos, es muy difícil concretarlos. Amarás a Dios, santificarás las fiestas. ¿Y qué es amar a Dios? Claro, yo a Dios le amo muchísimo. ¿Y qué es santificar las fiestas? ¡Oh, las fiestas! Llegan los mandamientos de la Iglesia y nos dicen, vamos a concretar. Amar a Dios y santificar las fiestas lo vamos a concretar en un mínimo, que es oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Y con eso, ¿qué conseguimos? Pues concretamos el primer mandamiento, aseguramos el culto comunitario, porque eso de que yo rezo por mi cuenta, pues esto será para otros, para los cristianos no, y además animamos a los fieles a participar en el sacrificio de la misa. Yo no sé si alguna vez, seguro que sí, han leído lo que dicen los santos sobre la misa, pero todos los santos sobre la misa dicen lo mismo, que es el mayor culto, lo más sublime
y la mayor ofrenda que puede hacer un ser humano a Dios mismo. La misa del domingo es tan fundamental que en la asistencia a la misa dominical nos jugamos la permanencia en la fe o la pérdida de la fe. Así de sencillo. La fe. Mantener la fe, perseverar en la fe, tiene una clave que es la misa del domingo. Digo a veces a los niños, a los jóvenes, si queréis dejar de ser cristianos, es muy fácil, dejad la misa del domingo. Sí, así de sencillo, así de sencillo. Cuando uno deja la misa del domingo, yo les voy a contar en qué proceso se introduce. Vamos a misa el domingo, en las fiestas, con normalidad, unos días con más, otros días con menos ganas, con mayor o menor devoción, porque somos pecadores ilimitados y uno va cuando puede. Entonces, cuando uno tiene por costumbre ir a misa el domingo, pues va a misa el domingo. Y si un domingo fallas, evidentemente no por enfermedad, por causa de fuerza mayor, sino por pereza y no vas un domingo, pues hombre, se te queda un mal cuerpo interior, ¿no? La misa el domingo, te sientes mal. Te falta misa. El segundo domingo que faltas, te sienta mal. El tercero, te sienta menos mal. Y a partir de ahí, entras en un tobogán en descenso que pasa por unas fases conocidas. Primera fase. Lo importante no es ir a misa, sino ir a misa cuando de verdad lo sientas. Muy mal negocio. Por favor, no me metan el sentimentalismo en la fe que nos cargamos el invento. El que para vivir la fe necesita apelar al sentimentalismo está perdido. Pero claro, ¿cómo nos justificamos? En vez de ir a misa todos los domingos como esos hipócritas que van por obligación, yo voy solo cuando lo sienta, porque soy más sincero. No, eres más sincero, eres más cara dura. Pero la primera fase es esa. Voy a misa cuando lo sienta. Evidentemente, cuanto menos vas, menos necesidad y menos lo sientes. ¿Cuál es la siguiente fase? Yo es que para rezar a Dios no necesito ir a la iglesia. Porque yo puedo rezar a Dios en cualquier sitio. Claro. ¿Y cuál es la tercera fase? Bueno, Dios, cada cual tiene el suyo y cada cual sabrá. Por tanto, hemos dejado la misa para acabar convertidos en unos ateos prácticos, que es una cosa comodísima. Yo me entiendo con Dios directamente, yo no necesito ir a la iglesia, y los que van, por supuesto, son unos hipócritas que van a lucir los trajes y el abrigo. Eso es más viejo que la tos y no tiene sentido ninguno. Pero la gente sigue apelando a ello. La misa es el mejor acto de adoración. Pero es que además, cuando uno va a misa, la misa dominical, que a lo mejor son 30, 40 minutos, 45, tampoco más, en nada de tiempo te permite mantener viva tu fe. ¿Por qué? Pues porque al menos un día por semana rezarás. Al menos un día por semana pedirás perdón por tus pecados. Al menos un día por semana escucharás la palabra de Dios. Al menos un día por semana recibirás una pequeña instrucción en la homilía. Al menos un día por semana colaborarás económicamente con las necesidades de tu comunidad. Rezarás por todos. Contemplarás el misterio de Cristo, que es la Eucaristía por nosotros. Al menos un día por semana. Y al menos un día por semana verás los avisos
escucharás los avisos, te dirá lo que hay por la parroquia y verás a los niños de catequesis. Por tanto, los 40 minutos, 30, 40, 50, la hora que empleas por semana, te santifica, te mantiene viva la fe y te mantiene unido a tu parroquia y a tu comunidad. Deja la misa del domingo y luego me dices que es que todos los días rezas por tu cuenta, que no me lo creo. Que todos los días haces cosas por tu cuenta, que no me lo creo. Que además da mucha limosna a los pobres, pues ya veremos. Y que además tú eres más sincero que los demás porque lo vas cuando lo sientes. La misa del domingo es la clave para mantener la vida cristiana. He dejado la vida cristiana. ¿Qué tengo que hacer? Vete a misa los domingos. Al punto que la gente dice, un cristiano, fulanito, que es que ya no va ni a misa el domingo. Eso ya es lo último. Saludos a los que vais incorporando, Mari Carmen, Belén. Es que ya no va ni a misa el domingo. No, hombre, pero luego va a la novena y tal. Recuerdo un grupo de jóvenes que yo tuve hace años, ¿no? Que teníamos esta reunión de formación y me acuerdo que uno de los jóvenes me dijo, mira, teníamos las reuniones justo antes de la misa y luego la misa. Me decía, mira, no me puedo quedar a la misa porque tengo mucho que estudiar. Y le dije, hazlo al revés. No vengas a la reunión y vente a la misa. ¿Y la reunión? Deja la reunión y vente a la misa. Porque en la misa tienes todo. En la reunión tienes un poquito de formación. Pero eso lo tienes en la misa. Cuando la Iglesia nos dice que hay que ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, no está diciendo, bueno, que puede ser importante. Cuando la Iglesia dice, primer mandamiento, ir a misa, es que te está diciendo, te lo mando como algo gravísimo, porque en la misa del domingo te estás jugando tu fe y tu salvación y tu vida cristiana. Te la estás jugando en la misa del domingo. Y dice el catecismo que esto nos obliga a oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Oír misa entera, todos los domingos y las fiestas y los días de precepto. ¿Cuáles son los días de precepto? Los días de obligación. Menos que antes, sí. Pero son de obligación todos los domingos del año, y además de los domingos del año, que recordemos, Navidad, la fiesta de Santa María Madre de Dios, que es el día 1 de enero, Epifanía, el Corpus, la Inmaculada, la Asunción de la Virgen, San José, San Pedro y San Pablo, todos los santos, son días de precepto. Hasta no hace mucho, como éramos un país confesionalmente católico, los días de precepto eran días que no se trabajaban. Por tanto, San José, pues no trabaja y a misa. Y cada vez más nos vamos encontrando con que hay días que son de precepto, pero son días que hay que trabajar. Y en esos casos, ¿qué se hace? Pues en esos casos se intenta cumplir con el precepto. Y si es algo imposible, pues recuerden que lo que es de derecho positivo de la Iglesia como madre es bastante sensata y bastante humana. ¿Tenemos obligación de ir a misa? Sí. Pero uno hace lo que puede. De sobra nos han contado 20 veces que antes es la obligación que la devoción. Si tengo que atender a un enfermo, pues tendré que atender al enfermo. Y si tengo que trabajar de 8 de la mañana a 9 de la noche y no puedo ir a misa, pues no voy a misa. Esto es así. Pero también es cierto que desde la reforma litúrgica del concilio podemos ir a misa también el sábado por la tarde. Hasta el concilio prácticamente no existían misas vespertinas, muy poquitas. Las misas solían ser más bien
a primera hora de la mañana. El motivo era que las condiciones para recibir la Eucaristía eran muy duras, al punto de que no se podía tomar nada desde las 12 de la noche del día anterior. Por tanto, no iban a estar en ayunas hasta las 8 de la tarde del día siguiente. Cuando el ayuno eucarístico fue solo de 3 horas, se facilitó, y después del concilio se añadió una novedad, y es que la misa dominical se podía celebrar en la víspera. De hecho, las grandes solemnidades, la liturgia de las horas, contempla las primeras vísperas. Entonces, no me digan que no tenemos facilidades para cumplir con el precepto dominical. Los que viven en las ciudades tienen, sin moverse mucho, misa el sábado, misa el domingo por la mañana y misa el domingo por la tarde. Y la gente que está en los pueblos, yo siempre les digo una cosa, ustedes tienen un horario de misas variadísimo con desplazarse 8 o 10 kilómetros. Entonces, uno tiene obligación de ir a misa los días de precepto, que son días que establece la Iglesia para dar gloria a Dios y para ayudarnos en la santificación y en la instrucción de los fieles. Al menos estos días se va a misa, para santificarse y para instruirse, al menos estos días. Sigue diciendo el catecismo, ¿y quién oye misa entera? Pues quien asiste a toda la misa con la debida atención. Conocí una persona que decía, uy, el cura de mi parroquia es muy pesado, así que yo voy, hay 5 o hay 10, que la misa me sigue valiendo. Pues hombre, claro que te sigue valiendo, pero hombre, vamos a intentar hacer las cosas bien. Número 173. ¿Quiénes están obligados a oír misa los domingos y fiestas de guardar? Pues todos los cristianos que han llegado al uso de razón. El uso de razón, tradicionalmente, eran los 7 años. Es decir, cualquier católico, desde los 7 años hasta que se muera, tiene una obligación grave de oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Luego ya, depende cada uno el tipo, digamos, de misa que le guste más. Hay gente que busca misas rezadas y con poco sermón. Los hay que quieren misas cantadas con mucha guitarra. Los hay que quieren misas cantadas más serias. Los hay que prefieren las misas con niños porque son como más cercanas. Los hay que se van a un convento. Oiga, la liturgia de la Iglesia permite una cierta variedad. O los hay que se marchan a la misa de 7 de la parroquia de no sé qué, porque predica don Venerando, que predica muy bien. Pues fantástico. Eso ya cada uno vaya a misa donde más a gusto se encuentre. Pero por favor, la misa entera, desde los 7 años hasta que Dios nos llame a la casa del Padre. ¿Y qué pasa con las misas por televisión o por las redes sociales? Pues hombre, mejor es eso que nada. Y entonces, el que está enfermo, el que no puede salir de casa, una persona anciana, el que está en el hospital, en una residencia, que no tiene posibilidad de ir a misa, pues hombre, mejor que quedarse sin nada es que la vea por la televisión. ¿Qué nos ha ocurrido? Pues que con las misas televisadas y con las misas por las redes hemos tenido un problema muy serio, que fue sobre todo a partir de la pandemia. Cuando llegó la pandemia, creo sinceramente que se tomó una mala decisión, que fue lo de cerrar todos los templos, que era algo que ni siquiera exigía la ley. Pero nosotros de vez en cuando queremos ser más papistas que el Papa y uno dice, no, vamos a cerrar los templos, no sé que seamos nosotros los causantes de todos los males. Bueno, se cerraron los templos durante semanas, durante meses. Y es verdad que en aquellos momentos, pues además de la misa televisada, muchos de nosotros, yo el primero, uno de ellos, decidimos
pues celebrar misa desde nuestras parroquias y transmitirlas, oye, muy sencilla, a través de las redes sociales. Fue bonito porque mucha gente, amigos, conocidos, feligreses, desde casa, en lugar de la misa sin más de la televisión, se conectaban y sentían que estaban como más en casa. Era su párroco, era su parroquia. Bueno, y eso funcionó bien. Y durante la pandemia fue un gran recurso. El problema con el que nos hemos encontrado es que mucha gente se acostumbró o a la misa por las redes o a la misa en la televisión y dijeron, pues si durante la pandemia nos dijeron que la viéramos por la televisión, pues seguimos por la televisión, que es mucho más cómodo. No era ese el espíritu. No era ese el espíritu. Por tanto, hay que arreglarlo. Yo después de la pandemia todavía estuve un tiempo transmitiendo la misa por las redes hasta que decidí suprimirlo. Porque me parece que había que intentar ir a misa de una manera presencial. Habría que hacerlo así. Vuelvo a lo de siempre. Y el día que estoy enfermo, claro, y el día que hay una catástrofe, y el día que se va la luz, y el día que se mueren los vecinos. Bueno, pues cuando hay cosas especiales se toma la determinación especial. Pero la misa presente. Y la última pregunta que hace el catecismo. Dice, ¿cómo peca el que no oye misa en día de precepto? Pues señores, esto no tiene vuelta de hoja. El que no oye misa en día de precepto, sin causa justa, peca mortalmente. El que no va por nada gana, pues peca mortalmente. Y al domingo siguiente puede comulgar, pues no. Y sin embargo, esto que es elemental, que todo el mundo lo conoce, la gente lo tiene olvidado. A mí me sorprende, bueno, a todos nos sorprende, las enormes filas de gente a comulgar y que no se confiesa a nadie. Y a todos sorprende gente que no es que falte un domingo a misa, a lo mejor ha tenido que faltar por unas circunstancias entendibles, ¿no? Sino gente que lleva sin pisar la iglesia semanas, meses, de repente llegan un día y dicen, pues sí me apetece comulgar y comulgo. Todo eso es una relativización de la Eucaristía que es poco buena, pero esto no le está pasando. Bueno, pues esto es lo que dice ahí. Y otra cosa que también dice el catecismo y la Iglesia es que el domingo debe ser un día para el Señor. Es decir, el domingo un cristiano no lo puede vivir como cualquier día de la semana. El domingo es un día para el Señor y se convierte en día para el Señor yendo a misa y absteniéndose de trabajos innecesarios. El domingo es un día para la familia, para el Señor, para el ocio, para visitar a los enfermos, para hacer obras de caridad, para que sea un día un poquito distinto. Y digo, y no voy a entrar en casuística, porque yo sé que los domingos hay veces que hay que trabajar. Pues servicios públicos, algunos comercios, la hostelería, la ganadería. Yo no puedo decir a mis vaqueros que el domingo las vacas no comen o que las vacas no se pueden ordeñar el domingo, pues tendrán que trabajar. Pero una cosa es que haya que trabajar y otra cosa es que el domingo sea un día más de la semana. Además, gente que dice, hombre, es que los domingos ya abren todos los comercios. Pues sí, porque muchas familias, por desgracia, entre semana los es complicadísimo hacer la compra y tienen que aprovechar el domingo. Bueno, pues tampoco es malo, siempre y cuando el domingo sea lo que tiene que ser. En resumidas cuentas, que sabéis que no me gusta liarme mucho. La Eucaristía no es una cosa más que hacemos en la Iglesia. La Eucaristía es lo fundamental. Por tanto, vamos a ver si poco a poco enseñamos a la gente algunas cosas. Que la procesión está muy bien, que la devoción a la Virgen está muy bien,
que la romería es fantástica, que las ofrendas están muy bien, pero que la misa dominical es la misa dominical. Es verdad que todo lo demás nos ayuda en la vida de fe. Y despojarnos de los restos de fe no es bueno. Pero la misa dominical es la misa dominical. Luego, uno se puede encontrar con un montón de cosas. Es que he ido a misa y vamos, si me descuido pierdo la devoción. Pues chicos, un día estás de viaje, te toca misa en un sitio, pues aguantas con paciencia. Fuera de eso, yo digo, vamos a intentar cumplir con las cosas, pero además hacerlo bien. Es decir, estoy seguro que cualquiera de ustedes, donde viven o cerquita, tienen un sitio donde ir a misas sin sobresaltos. Yo ya lo único que pido con las misas dominicales no es la perfección, sino garantizarles a ustedes que vayan a misa sin pegarse ningún susto. ¿Qué significa eso? Pues pedir que las misas se celebren según manda el misal y que la predicación no contenga demasiados errores teológicos. Con eso nos damos, como se suele decir vulgarmente, con un canto en los dientes. Que además de eso la liturgia es perfecta, mejor. Que además de eso hay una coral magnífica, extraordinario. Y que además de eso el que preside es un predicador excelente, oiga, estará la misa así. Pero al menos que cuando vayan ustedes a misa no se peguen ningún susto y tengan que andar diciendo, ay Dios, la que estamos liando. Porque eso sí sería bastante penoso. A ver, voy a parar un momento. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa extraña? Hombre, Nuria, tengo muy buena amistad con Fray Justo, ¿lo sabes? Tenemos muy buena amistad con Fray Justo en Málaga. Es un gran sacerdote, un hombre enamorado de Jesucristo. Pues hombre, tenéis una gran suerte poder ir a la iglesia de San Agustín de Málaga con Fray Justo. Me parece que es una excelente posibilidad. Cuánto me alegro por vosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario más? ¿Algo que se os ocurra? Nuria, ¿os ha contado Fray Justo, que es Agustino, quién fue su maestro de novicios? ¿Lo ha contado? El maestro de novicios de Fray Justo fue Robert Prevost, el actual Papa León XIV. Mira, qué gran suerte tuvo. Exacto, el Papa fue el maestro de novicios de Fray Justo en su momento, pero digo que habéis tenido suerte. ¿Alguna cosa más que queráis comentar, que queráis que destaquemos? Sí, los libros. ¿Por qué los sacerdotes? Vamos a ver, un momento que me pongo las gafas, que si no, no me entero. Recordar que el domingo es un día dedicado al Señor, que a veces nos olvida. Lo del confesionario, pues vamos a ver. Yo creo que estamos todos metidos en un ambientillo muy mundano, ¿no? Todo lo confesionario suena mal. La confesión es un sacramento que lo está perdiendo. No me digan por qué, sobre todo en algunos sitios. Nos cuesta, habría que hacerlo. Y luego, yo diría algunas cosas. Recordar que el domingo es un día destinado al Señor, hay que hacerlo. Es curioso, esto en los pueblos se vive muy bien, porque vas en los pueblos, sí, la gente trabaja, ¿no? La gente va a misa el domingo, después del domingo se va a tomar una cerveza, se vive de otra manera. El tema de la visita, Lidia, el tema de la casuística. Yo te voy a responder con una historieta de San Francisco de Asís, ¿no? Contaban que en una ocasión San Francisco
San Francisco, cuando iba a predicar, a la vuelta, sudoroso, pasaba por una fuente extraordinaria. Contaba una historia, ¿no? Y decía que San Francisco, al llegar a esa fuente, cansadísimo, que no podía más, con una agua riquísima, renunciaba al agua para ofrecérselo al Señor. Y según renunciaba al agua, miraba al cielo y veía una estrella nueva. Una estrella nueva. Él cada día lo hacía y veía como en el cielo había una estrella nueva premiando su sacrificio. Y cuenta esa leyenda piadosa, porque es muy bonita, que en una ocasión San Francisco se fue a predicar y se llevó a un novicio, a un monje muy jovencito. Volvían, que no podían más, de calor, de sed, de agobio. Y al llegar a la fuente, San Francisco se hizo este razonamiento. Este pobre muchacho está que no puede más. Si yo no bebo, él no se va a atrever a beber, pero está pasándome mal. Señor, hoy no hay sacrificio, hoy me quedo sin estrella. Cuenta que bebió San Francisco, bebió el novicio, y ese día cuando San Francisco miró al cielo, en vez de una estrella, tenía dos. Quiero decir en esto que en todo debe imperar la caridad. Y si tengo una visita en casa inoportuna, que viene con todo el cariño del mundo a verme y me coincido con la misa, pues yo tendré que pensar, si tengo suficiente confianza para decirle, oye, mira, discúlpame, pero tengo que ir a misa, o si es algo tan importante que tengo que decir, pues mira, me quedo sin misa, porque esta gente necesita mi amor, que la caridad debe estar por encima. A ver, Lidia, la consagración. Solamente consagra el sacerdote válidamente ordenado y, por supuesto, respetando lo que dice el misal. Si en vez de las palabras de consagración el sacerdote las dice un niño, pues no hay consagración que valga, porque el niño no es un sacerdote válidamente ordenado. Con esto yo diría una cosa. No juguemos, por favor, con la validez de la Eucaristía. Porque si en vez de sacerdote la consagración la dice otro, o el sacerdote omite las palabras de invocación al Espíritu, podríamos estar celebrando de una manera inválida, de una manera nula. Y entonces nos quedamos sin misa. Recuerdo la primera comunión de una sobrinita, una resobrina ya, una sobrina nieta, pues celebró el que preparó a los niños y con él concelebramos otro sacerdote y yo. Aquel buen celebrante se inventó las palabras de la consagración. Las modificó bastante. De forma que al acabar la misa, el otro sacerdote y yo nos dijimos, si no es porque estábamos tú y yo, hoy los niños se hubieran quedado sin comulgar. Claro, porque si no hay consagración no hay comunión. Y esto es lo que no nos damos cuenta. Y sobre todo no nos damos cuenta de una cosa. Y es que la celebración de la Eucaristía no es de la comunidad concretita y no es mía, es de la Iglesia. Y la Iglesia que nos dice, tiene que ser así. Y cuando uno, en vez de hacer lo que manda la Iglesia, hace lo que él cree, pues nos encontramos primero con una soberbia que no es buena y nos encontramos con que estamos jugando con la gente. Porque si yo invento las palabras de la consagración, la gente está quedando sin misa, está quedando sin comunión. Y eso ya es más serio. Por eso la misa es importante y porque es tan fundamental, la tenemos que cuidar. Los fieles aprovechándola y los sacerdotes celebrando bien. Bueno, claro, es que esas cosas pasan. María Ángeles, de sacerdote. A ver, hay cosas que son ilícitas, pero que no invalidan. Es decir, si el niño sube y tal, bueno. Pero si las palabras de la consagración, en vez de sacerdote, las pronuncia un niño, podemos arriesgarnos a una consagración inválida. No lo digo yo, lo dice la Iglesia. Bueno, 9:10.
hora de pensar en cenar. Yo tengo otra trapella justo debajo de mí. Por una razón. Porque la hora que es, Trapella ya viene a buscarme porque él entiende que es la hora de su cena. Pues, Trapellita, oye, ¿cenamos? En cuanto te he dicho cenamos, sale corriendo, porque ya sabe lo que le toca. La semana que viene seguiremos, si Dios quiere. Y mañana, si pueden, pues noticias a las 9:30. Nos despedimos recibiendo la bendición de Dios y deseándonos una buena noche. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Buenas noches, viva Cristo Rey. Y hasta mañana, si Dios quiere.